Mi madre tenía problemas con el alcohol y con las drogas. Y cuando llegué a Adra, fue impactante en el sentido de ver que había muchos jóvenes. Adra no solo me proporcionó alojamiento y comida, sino que me dio algo más valioso que eso, algo por lo que vale la pena luchar, un propósito. Probad y ved. Historias de fe y fidelidad. Del abandono a la esperanza. Soy Gustavo, nací en la ciudad de Belo Horizonte, Minas Gerais, y crecí en un hogar desestructurado, emocionalmente hablando, de tal manera que mis familiares entre sí se odiaban, y llegué a un punto en el que ya no me gustaba estar en la casa, y mi mamá, sin embargo, era todo lo contrario. Ella prefería que me quedara siempre en casa, y eso acababa generando muchos conflictos, entre otras cosas más. A los 13 años, ella llamó a un consejero tutelar. Ya no me podía cuidar, yo era un hijo muy desobediente, tanto en casa como en el colegio, y mi mamá tenía problemas con el alcohol y también con las drogas. En consecuencia, no podía conservar su trabajo. Entonces, ya no podía cuidarme, y llamó a un consejero tutelar. Y después de mucha insistencia de su parte, porque yo no quería, acepté ir a un hogar de acogida. Entonces llegué a esa casa que estaba siendo inaugurada. Fui el primer joven en llegar allí. Me quedé solo 3 días y entonces decidieron que aquella casa aún no estaba en condiciones de recibir a nadie, aunque había sido inaugurada hace poco tiempo. Y entonces me enviaron a la Casa Esperanza 7, que es de Adra, donde me fui a vivir. Y al llegar a Adra fue impactante en el sentido de que había muchos jóvenes. Era una casa que acogía jóvenes entre 12 y 18 años. Y yo no estaba acostumbrado, había mucha gente en la casa. Y al principio ya llegué odiando a Adra, digámoslo así, porque no servían carne de cerdo, que me gustaba mucho. Siempre comía en mi casa. Y entonces llegué allí, me matricularon en la escuela, me presionaban bastante con los estudios, me dieron la oportunidad de trabajar como joven aprendiz, y llegó el momento en que establecieron algo que no nos gustaba. A mí no me gustaba mucho, que era el asunto devocional. Por la mañana no participaba porque iba al colegio, así que solo participaba en las devociones yo, al menos por la noche. Y un día, uno de los educadores nos pasó un devocional. Lo leímos y comentamos, y entonces él puso un sermón del pastor Eduardo Batista. Y en aquella época él era departamental de jóvenes, en esa misma región de Minas Gerais. Y ese sermón me impactó de forma personal. Él tenía un don para tratar con los jóvenes, y eso me interesó. No sé explicar por qué. No me gustaba, no sentía ningún aprecio, ni atracción por ninguna iglesia en especial, pero empecé a ver algunos de sus sermones, y hubo uno que me impresionó. Él decía en su llamado algo así como, ¿de qué lado estás? Tienes que tomar una decisión, y eso me tocó profundamente. Empecé a interesarme más por la religión. Empecé a hacer algunos estudios bíblicos en la iglesia más cercana a la casa donde vivíamos. Y al cabo de unos meses me decidí por el bautismo. Fui bautizado en esa iglesia cuando estaba por cumplir mis 18 años. Y a los 18 años volví a casa. Desgraciadamente la situación en casa seguía exactamente igual. Mi familia seguía teniendo muchos problemas. Tuve la oportunidad de colportar con un amigo mío, y entonces conocí el proyecto Sueña en Grande, que fue realmente un escape para mí, pues podía estar lejos de casa, trabajando, ganándome la vida con la obra de Dios y alimentando aún más mi sueño de estudiar teología. Finalmente aprobé el examen de la universidad, pero no tenía los recursos para matricularme. Pero Adra se acercó y me ayudó y pagó mi matrícula, lo que me permitió hoy estar estudiando el primer año de teología aquí en la UniAN. Y Adra me dio no solo alojamiento, comida y oportunidades de estudio y trabajo. Adra me dio algo más valioso que eso, algo digno de luchar, un propósito. Y ese propósito cambió toda mi vida. Si eres amigo de Adra, muchas gracias. Tu ofrenda me alcanzó. Tu generosidad se ha convertido en esperanza, y yo soy la prueba de ello. Es posible que no tengas las condiciones para dedicarte de lleno a un trabajo misionero lejos de casa, pero involucrarse también es orar, es donar y es difundir. Ha llegado el momento para que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas.